Bienvenidos de nuevos participantes, gusto saludarlos aunque sea por este medio. El día de hoy vamos a hablar acerca del lenguaje y los tipos de lenguaje, pero no sin antes recordar lo que quedó en el video anterior o lo que nosotros aprendimos o logramos rescatar de la página del libro anterior. Y dice que todos los seres vivos que hay en la Tierra, el ser humano se distingue porque tiene uso de razón, es inteligente y se comunica a diferencia de todos los demás. Las personas se comunican todos los días con sus vecinos, sus familiares, sus amigos, sus jefes, etcétera. El proceso de comunicación se compone de 5 elementos muy importantes: el emisor, el mensaje, el código, el canal y el receptor. También aprendimos que hay barreras que afectan una buena comunicación, como el ruido, los idiomas diferentes o el uso de palabras que son muy difíciles aunque estén en nuestro idioma. El día de hoy vamos a platicar acerca del lenguaje. Y para empezar, pues debemos definir lo que es el lenguaje. Se considera a los procesos realizados por cualquier animal con el fin de comunicarse. Esto incluye al ser humano, quien posee el lenguaje más sofisticado, entre los animales. Lo importante, más allá de las definiciones, es que saber que hay importantes diferencias entre nuestro lenguaje y el de los demás animales. Es muy estructurado la descripción del lenguaje: dos sistemas gramaticales, uno es el oral y el otro el gestual o el corporal o kinestésico también se le puede llamar. Tiene un objetivo. El discurso puede hablar de otros tiempos, puede hablar en pasado, puede estar hablando de este momento del presente o podemos hablar de tiempos futuros. Se transmite de generación en generación. Nosotros enseñamos a nuestros hijos como nuestros padres nos enseñaron a nosotros, como los padres de ellos o nuestros abuelos le enseñaron a ellos. Separa el contenido y su forma, y el discurso hablado es intercambiable con lo que se escucha y advierte de sucesos nuevos. Esa es alguna de la descripción del lenguaje que nosotros utilizamos. Entonces tenemos ahí el lenguaje, tenemos diferentes tipos de lenguaje, hay diferentes funciones del lenguaje y hay variaciones también del mismo. Entonces tenemos que ir analizando cada una de esas. Dentro de los tipos de lenguaje podemos mencionar el lenguaje fonético, el lenguaje kinésico, el lenguaje proxémico, el lenguaje icónico o pictográfico. Fonético, todo lo que tiene que ver con el habla. Kinésico, con los movimientos. Proxémico lo vamos a ver más adelante, igual que icónico o pictográfico. El lenguaje fonético. El lenguaje fonético se refiere al lenguaje que emplea los sonidos convencionales, que parten de la raíz gramatical del contexto sociocultural en el que se encuentra. El lenguaje fonético está integrado por un grupo de sonidos. Por ejemplo, el sonido de la A, de la E, el sonido de la M, y el sonido de la A. Entonces, cuando uno de los dos digo ma, por ejemplo, ¿verdad? Los elementos básicos del sistema fonético del lenguaje son los llamados fonemas. Estos elementos que vienen a ser las unidades sonoras básicas del lenguaje hablado, desempeñando un papel decisivo en la discriminación del significado de las palabras y también en las diferencias de idioma a idioma. Estos fonemas o sonidos elementales del habla se dividen en dos grupos. Podemos hablar del lenguaje kinésico. Para lograr una comunicación afectiva, eh, se requiere saber que al hablar se producen movimientos que acompañan la palabra, se mueven las cejas, los brazos, las manos, etcétera, y que apoyan la intencionalidad del mensaje. Este conjunto de movimiento es lo que forma el lenguaje kinésico. El lenguaje kinésico son las señas, gestos o ademanes que se realizan para fortalecer el significado de las palabras y expresar eficientemente un mensaje. Del cuerpo, el rostro constituye la región más importante en el plano expresivo y comunicativo. Constituye el canal preferido para la expresión de las emociones. Manifiesta las actitudes interpersonales y produce señales importantes en interacción. Entonces, cuando nosotros hablamos normalmente, también comunicamos a través del lenguaje kinésico y de nuestras expresiones faciales lo que nosotros queremos decir. Por ejemplo, si estoy enojado, si estoy feliz, hago una sonrisa, etcétera, etcétera. El lenguaje proxémico.
Como el propio nombre lo dice, trata sobre lo que afecta el espacio físico en las relaciones interpersonales y en el individuo en sí mismo. El lenguaje proxémico se refiere a la distancia a la cual se entabla una conversación. Si estamos muy cerca, muy lejos, se clasifica en cuatro tipos de distancia: interacción humana, íntima, personal, social y pública. El lenguaje icónico o pictográfico es el tipo de lenguaje que ha estado presente en las grandes culturas como la olmeca, la egipcia, la china, etcétera. Incluso algunos símbolos son comunes entre ellas. Se vale de símbolos o de signos o imágenes que tienen un significado determinado para transmitir un mensaje. Entonces, en la antigüedad se comunicaban de esta manera casi que todas las culturas que nosotros conocemos. También están las funciones de la lengua. Podríamos definir las funciones del lenguaje como los diferentes objetivos, propósitos y servicios que le da el lenguaje al momento de comunicarse. Hay 6 funciones del lenguaje que son función conativa o apelativa, función referencial, función expresiva, función poética, función fática, función metalingüística. Cada una de ellas las vamos a ir observando en este momento. Hay también variaciones de la lengua. Estas variantes surgen a partir del habla de diversas comunidades sociales. Por ejemplo, aquí puedo hablar de una forma, allá en Zacapa hablan español siempre, pero de una forma diferente, igual que allá por la frontera con El Salvador, por ejemplo, son diferentes acentos o diferentes formas, a veces las mismas palabras con diferentes significados, misma que tiene la necesidad de utilizar vocablos con significados exclusivos en un determinado contexto cultural. Y pues a saber tenemos ahí el dialecto, el modismo, el calo, la jerga y el argot. Cuando hablamos de dialecto, es una variedad de una determinada lengua que se distingue claramente de aquellas que se emplean en otras zonas geográficas. Es un sistema lingüístico que deriva de otro, pero que no exhibe una diferenciación suficiente respecto a otros de origen común. Los dialectos, por lo tanto, suelen ser considerados con relación a un conjunto de varios sistemas lingüísticos de un tronco común o que se encuentra en el mismo límite geográfico. Luego tenemos los modismos, y son palabras o ideas que tienen significados exclusivos en cada región. Los modismos es algo muy característico de cada país. Son expresiones orales, espontáneas, que están referidas a una situación en particular. Hay quienes a veces confunden modismo con refrán, dicho, sentencioso y agudo de uso común. Para no caer en la confusión hay 3 puntos a tener en cuenta. Primero, el refrán generalmente tiene rima. Un ejemplo es juego de manos, juego de villanos. El modismo no educa, el refrán sí tiene un sentido pedagógico, es decir, quiere educarnos. Y el refrán no tiende a conjugarse mientras que el modismo sí. Aquí a todo lo conjugamos, más aquí en Guatemala, chilero, todo un montón de palabras como esas que nosotros conjugamos. Por ejemplo, eso está chilero, o me fue chilero, te ves chilero. Entonces, son formas diferentes. En cambio, los refranes, pues obviamente no hacen eso. El cal son expresiones de origen dudoso por la imprecisión del significado. Debido a la convivencia, palabras del caló se han incorporado al vocabulario español. El caló puede incluir groserías o malas palabras, pero también juego de palabras o disfraces, es decir, como claves secretas para que otros no entiendan lo que decimos como otro hablante de caló. Más o menos equivale al slang en inglés. Y esto es como el jerigonce, ¿verdad? Que tratamos de codificar el mensaje para que no nos entiendan. La jerga cabe bajo la denominación de jerga o lenguaje específico del léxico que se utiliza en la medicina, el derecho, la banca, la ciencia, la técnica, la enseñanza, los deportes, los espectáculos y el mundo militar. Palabras como bofia o tira para nombrar a la policía en España y México, o aquí en Guatemala también, ahí viene la tira, dicen respectivamente, trena o bote, cárcel, tronco o cuate para amigo, parneo, lana para dinero, pisto, ¿verdad? Cantoso o balcón, como llamativos, son ejemplos que muestran algunos términos y expresiones que llegan a la lengua coloquial y en general todo el mundo las comprende. Pero no es lo mismo decir, por ejemplo, un tacuche aquí que un tacuche por Colombia, otra cosa, que aquí es un
un traje, ¿verdad? Y allá en Colombia creo que es una comida o algo así. Eh, el argot son palabras y frases de carácter expresivo que emplean en la conversación personas de igual rango o condición, cuyo origen más frecuente suele ser la asociación con otras palabras o la yuxtaposición de imágenes. Generalmente tienen una vida más corta de las expresiones habituales del coloquio, como cuando estamos adolescentes y decimos todas esas palabras que están ahí como cool y todas esas. Y pues por último tenemos aquí las variantes de la lengua, y estas son determinadas por el usuario de la lengua y por el contexto de uso. Por el usuario de la lengua las variantes son geográficas y socioculturales, que ambas dependen del lugar o procedencia de perdón, las geográficas dependen del lugar o procedencia del hablante, y entonces ahí ya distinguimos los dialectos como el quiché, quechí, mam, todos estos. Y las variedades socioculturales que están relacionadas con el nivel sociocultural, la edad o la profesión de las personas que la hablan, y se distinguen por niveles, jergas y lenguaje técnico o científico. Cuando hablamos de niveles, decimos, ah, este es culto, este es estándar o este es vulgar para hablar. Cuando son determinadas por el contexto, las variedades funcionales están relacionadas con la situación comunicacional, y de ahí distinguimos los registros como oral y escrito y formal e informal. Muy bien, estimados participantes, mucho gusto de compartir con ustedes. En la página número 16 del libro de texto tenemos tres preguntas. Intentemos solucionarlas en el cuaderno, por favor. Cuando le dice el alfabetizador, ustedes pueden practicarlo con sus compañeros o con sus familiares que tienen en casa. Les deseo un muy feliz día, una muy feliz semana. Cuídense, por favor, y nos vemos en el próximo video.